Señores, hay un tema que es muy importante para nuestra comunidad de dominicanos en Puerto Rico. Después que la gobernadora Jennifer González había llamado a los dominicanos a no preocuparse por las deportaciones, terminaron entregando una lista con los datos personales de aproximadamente 6,000 migrantes que habían recibido una licencia de conducir sin estatus migratorio definido, de los cuales una gran parte son nuestros conciudadanos. Por requerimiento, esta lista fue solicitada a la gobernadora por requerimiento de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional. Hace un poco tiempo vimos al exgobernador Alejandro García Padilla en un programa de televisión diciendo esto. Vamos a escuchar. Mala persona. Hay que ser una persona genuinamente malvada, terrible, para haberle entregado esa lista a la gente que va a irlos a buscar a sus casas para deportarlos. Gente que lo único que quiso fue guiar legalmente por las calles de nosotros para ir a hacer los trabajos que los puertorriqueños no están dispuestos a hacer. Gente que lo único que hizo fue cumplir con la ley. Y el gobierno de Puerto Rico, este gobierno, no otro, no populares y PNP, este gobierno, el gobierno de ahora, los entregó. Gente que quiso venir aquí buscando visa para un sueño, como dice la canción. Gente que quiso cumplir con la ley. No hay argumento que justifique tal acción, pérdida de fondos federales. No hay. Han dicho. No existe argumento. Yo hice la ley. La redacté yo. No fue un proyecto legislativo, fue un proyecto ejecutivo. Muchos estados lo tienen. Muchos estados lo tienen. ¿Cómo van a misa el domingo? ¿Cómo van al culto? Bueno, esas palabras muy emocionadas y llenas de indignación a nosotros, los dominicanos también nos emocionaron. Tenemos con nosotros al ex gobernador de Puerto Rico entre el año 2013 y 2017, sucesor de Ricardo Rosselló, el gobernador Alejandro García Padilla. Buenas noches, gobernador. Gracias por estar con nosotros. Privilegio de entrada, me excuso un poco por la facha y por la iluminación, etcétera, pero para poder estar hoy con ustedes, y quería estar hoy con ustedes, pues tenía que ser así. O sea que gracias y disculpen por... Bueno, nosotros sabemos, y porque le hemos dado seguimiento al tema, que los dominicanos, sobre todo los dominicanos indocumentados en Puerto Rico en este momento, están viviendo en el terror, están viviendo trancados, asustados, porque piensan que en cualquier momento los pueden deportar. Pero ha habido indignación por la forma también en que se ha manejado la gobernadora. Si usted puede resumirnos brevemente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se utilizó esta documentación, la licencia de conducir, que como usted explicaba en ese video, fue aprobada durante su mandato? ¿Por qué se ha utilizado esto y cuál fue la promesa que se les rompió a la comunidad dominicana en todo esto? Bueno, en la misma semana que la gobernadora llegó de Washington, una última semana de enero, eh, y le dijo a los puertorriqueños que no se preocuparan, que las políticas del presidente Trump no serían aplicadas en Puerto Rico. Esa misma semana, su gobierno estaba entregando una lista que no tenía que entregar. Una ley que la misma ley dice que es confidencial, y el gobierno de Puerto Rico no tenía que entregarla si no existía la orden de un tribunal. Una agencia federal envió una carta a una agencia de Puerto Rico y en esa agencia simplemente se arrodillaron como si fueran dioses los que le estaban pidiendo la información y la entregaron. ¿Qué debieron haber hecho? Simplemente oponerse. Y cuando la agencia federal fuera a la corte a solicitar una orden, ir a la corte y oponerse, ¿verdad? Y ya cuando fuera un tribunal inapelable, el quien les ordenara, pues entonces, pues obviamente tienen que seguir las instrucciones de un tribunal. Pero en el interín podían avisarle a los tenedores de esas licencias que se les estaba pidiendo información sobre sus direcciones, etcétera, para que se pusieran sobre aviso. ¿Qué hicieron? Se arrodillaron ante la entidad federal, como suelen hacer los que quieren la estadía para Puerto Rico, y entregaron la lista y se quedaron callados. No es hasta principios de junio que un oficial, no de Puerto Rico, sino de la agencia federal,
dice que desde enero el gobierno de Puerto Rico había vendido a esas personas. ¿Y por qué digo vendido? Porque el argumento que la gobernadora esbozó es que si no se entregaba la lista estaban en peligro 180 millones de dólares. Quien le dio esa información a la gobernadora, y me consta que no es una información que se inventó ella, sino que alguien de su gobierno se la dijo, le mintió. Porque esa agencia, que se llama Departamento de Transportación y Obras Públicas, no recibe ni un solo centavo federal. O sea que no había ni un centavo en peligro. Hay otra autoridad que se llama Autoridad de Carretera, que recibe no 180, sino 150 millones. Pero en fin, ¿cuál es el precio? Le ponen precio a la gente. Wow. Señor Padilla, ¿Cuán terrible puede ser? sí, perdón, terminé la idea. Sí, eso, ¿cuán terrible puede ser alguien que le pone precio a otras personas? 150 millones a cambio de 6.000, ¿qué tal? Como, ¿verdad? Como un tema de oscurantismo moderno. Sí, sí, si son 150 dólares, no, pero 150 millones te entrego una lista de 6.000. A mí me enseñaron en mi casa a no tener precio, ¿verdad? Yo no tengo precio. Para tener una referencia del alcance que ha tenido la entrega de estos datos, en ese momento cuando usted creó la ley, ¿cuántas personas indocumentadas se acogieron a ella para tener una referencia? ¿Y qué ha pasado No, con los dominicanos cuyos datos estaban allá para poner en contexto? al principio fue tímida la reacción porque tenían miedo, ¿verdad? Sí. De salir de la oscuridad y entrar en la luz, ¿verdad? Y poder eh, manejarse por su... Con la licencia pueden abrir cuenta de banco, con la licencia, ¿verdad? Llevaban a sus hijos a la escuela y a los hospitales, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que aunque al principio fueron unos cientos, luego unos miles, había llegado a más de 6.000 personas ya que había, y esto es bueno para todo el mundo, o sea, entiendan que esto no es solamente bueno para las personas con un estatus informal de domicilio, porque el seguro del carro cubre si la persona que va guiando tiene licencia. Entonces, si a ti te choca en un accidente de tránsito, te choca una persona sin documentos, pero con licencia, el seguro de él cubre, el seguro de ese carro cubre y no tiene que pagar tu seguro. En cambio, si la persona que te choca no tenía licencia, no tenía carnet de conducir, el seguro de su carro no va a cubrir, por lo tanto tienes que cubrir tus propios seguros, por lo tanto el año que viene tu seguro te va a salir más caro. O sea que esto no era solamente bueno con las personas indocumentadas, esto era bueno para todo el mundo. Entonces, pues nada, pues simplemente gente mala, y no me refiero a la gobernadora, me refiero a los funcionarios de la agencia que entregaron la lista, gente genuinamente descorazonada, gente desalmada, entregaron esa lista. Usted, al crear la ley, ¿cuál fue el espíritu de la misma? Usted hablaba de lo que había contribuido esta comunidad, que es la más importante, la dominicana, en Puerto Rico. Actualmente estamos viendo una situación difícil en el barrio obrero, negocios que han quebrado, construcciones que han quedado paralizadas, merma en los ingresos de todas estas personas y por ende también en las remesas que mandan a su país de origen. Muchas son mujeres, más del 50% son madres de muchos niños que quedan aquí en República Dominicana y que dependen de ese ingreso. ¿Cuál fue el espíritu de esa ley? Porque muchos podrían decir, ¿por qué darle papeles a las personas que están indocumentadas y que no han entrado legalmente al territorio? Porque queríamos que, en cuanto a eso, era parte de un montón de medidas que tomé. Por ejemplo, darle licencia de conducir para que pudieran ir a su trabajo, a buscar a su familia, a conducirse por el país de manera legal, pues un poco tratarlos como seres humanos que son, ¿verdad? Darle lo mínimo que yo le podía dar. Pero era parte de un grupo de medidas. Por ejemplo, también firmé una orden que le impedía a la policía de Puerto Rico preguntar sobre el estatus migratorio de una persona con quien intervenían y de cooperar con las instrumentalidades federales para poner en vigor la ley federal de inmigración, ¿verdad? Pues esa ley es de ellos, que la apliquen ellos, ¿verdad?
Además, firmé una orden ejecutiva para que en los hospitales públicos no se preguntara sobre el estatus migratorio, cosa de que, las personas con estatus informal pudieran ir a los hospitales cuando entendieran que tenían que ir a los hospitales. También firmé una orden para que en las escuelas públicas no se preguntara sobre el estatus migratorio, porque yo quiero que lleven a sus hijos a la escuela. Yo quiero que esos chicos y esas chicas que nacen aquí, que crecen aquí, o que llegaron muy chicos aquí, se desenvuelvan y crezcan como gente educada y gente capaz y gente de bien, como son todos los que vienen aquí a trabajar. O sea, que el espíritu era ese, el de hermandad, el de un espíritu liberal de verdad, en la mejor tradición de los grandes hombres de nuestros países, ¿verdad? En la mejor tradición de Eugenio María de Hostos, que es padre de las dos patrias, en la mejor tradición de Juan Bosch, en la mejor tradición ¿verdad? De los grandes, de Luis Muñoz Marín en Puerto Rico, en la mejor tradición de los grandes pensadores de las patrias que ambos amamos. Y en ese sentido, pues ese era el interés. Propuse que votaran y la legislatura en Puerto Rico no me lo aprobó. Yo le voy a decir una cosa. Yo llego a lograr que voten y la gobernadora no daba la lista. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias por esa Quiero defensa. decirles una buena noticia. A ver. A ver. Hay una línea, una expresión que se utiliza mucho en la República Dominicana, que no se utiliza mucho aquí, que es que cuando alguien es una persona viva, le llaman tigre, ¿verdad? Tigre. Sí, pues, sí. Ujú. Pues los dominicanos que en Puerto Rico tomaron esa licencia, y esto es lo que yo sabía, ¿verdad? Ujú. Fueron tigres, de verdad. Entonces, no todos, la mayoría, no puso la dirección correcta. O sea que los del gobierno federal a veces se creen que lo saben todo, ¿verdad? Pero chocar con un tigre dominicano, pues tú tienes que tener mucha calle como para entender que cogiendo la listita ya ibas a poder ir a buscar 6,000 personas de gratis. Lo siento, pero ¿verdad? Tú sabes, para coger, yo soy de un pueblo de mi país, yo soy de Cuamo, yo soy de un pueblo pequeño y aunque mis papás vivían en el centro del pueblo, yo me crié en el campo con mis abuelos. Y yo tengo una línea que aplica a los dominicanos que tenían la licencia. Yo digo que para atrapar a uno del campo necesitas a dos de la ciudad. O sea, para atrapar a un dominicano o un puertorriqueño necesitas a dos de Estados Unidos. Uno no va a bastar. Muchísimas gracias. Y eso es una buena noticia, aunque hay que recalcar que la situación no deja de ser difícil y hay mucho temor, Sí, hay mucho es miedo. indignante. Hay Es mucho indignante. miedo. Muchas gracias. Muchísimas gracias Cómo no, por para servirle. aceptar esta llamada.